Hola a todos. Hoy vamos a desgranar el análisis de un experto que apunta a posibles fallos sistémicos bastante serios en el sistema electoral de Bolivia, pensando ya en las elecciones de 2025. Empezamos con el meollo de la cuestión, las dos mitades del pastel. A ver, ¿por qué la observación ciudadana podría no contar toda la historia? Pues aquí está la paradoja. Tenemos a un grupo de observadores ciudadanos que, digamos, le da el visto bueno a unas elecciones, mientras que un analista sostiene que todo se construyó sobre información manipulada. Y para entender esto, la clave está en una analogía muy potente. Y esta es la idea. Es una historia de dos zonas. Imaginen que la cobertura de los observadores fue como mirar solo una parte del pastel, la parte bonita, la que se ve bien. Se concentraron, supuestamente, en esas zonas seguras, un 40% del total. Principalmente áreas urbanas, donde, seamos sinceros, es bastante más difícil que haya fraude. Claro, la pregunta que plantea el informe es obvia. Si los observadores solo cubrieron esas zonas seguras, ¿pueden de verdad dar fe de toda la elección? El riesgo, según este análisis, es tremendo, porque al alabar el resultado completo basándose en una visión tan parcial, pues se corre el peligro de validar, casi sin darse cuenta, cualquier irregularidad que pudiera haber en el resto, en ese 60% de zonas de riesgo que tradicionalmente controla el partido en el poder. Vale, seguimos. Una historia de tres sistemas. El subtítulo lo dice todo: la progresiva erosión de la transparencia electoral. Vamos a ver cómo esta idea va cogiendo forma al examinar los sistemas de recuento de votos. Porque, según la fuente, lo que ha habido aquí es un deterioro sistemático de la transparencia a lo largo del tiempo. Y esta cronología es, la verdad, muy reveladora. Es como una historia en tres actos. En 2019 teníamos el sistema TREP, que se vendió como un testigo del voto, pura transparencia. Luego, en 2020, se propuso el DIREPREP, con menos garantías y al final se canceló. Y llegamos a 2025 con el CIREPREP, que sí funciona, pero con unos recortes en transparencia que son, como mínimo, llamativos. Y si comparamos directamente 2019 con 2015, el contraste es brutal. Fijaos, con el TREP en 2019, el llamado testigo, las fotos de las actas eran públicas, cualquiera podía verlas. Los datos se daban por mesa electoral. Pero con el CIREPREP de 2025, el ciego, ¿qué pasa? Pues que las fotos de las actas ya no están disponibles para el público y los datos ya no son por mesa, son por departamento. O sea, la capacidad de que un ciudadano verifique su propia mesa simplemente se esfuma. Entonces, el punto clave es este: un sistema que te da los resultados por departamento entero, pues hace imposible que la gente de a pie pueda verificar el recuento de su propia mesa. Es que es así de simple. Al final, el sistema CIREPRE dio un resultado rápido, sí, pero lo hizo presuntamente a costa de eliminar las herramientas que permiten esa fiscalización pública. La analogía del fútbol que se usa es perfecta. Es como si te dieran el resultado final al instante, pero te prohibieran ver la repetición de los goles dudosos. Pero la cosa no acaba en el sistema de recuento, ¿qué va? El análisis va más allá y apunta a un problema, si cabe, más de raíz: fantasmas en la máquina, o lo que es lo mismo, unas anomalías estadísticas bastante curiosas en el padrón electoral, en la lista de la gente que puede votar. A ver, mirad este número: 90%. 90%. Esta es la cifra que el informe pone sobre la mesa como una señal de alarma clarísima. Según los datos oficiales, ese es el porcentaje de la población de La Paz registrada como mayor de 18 años. El análisis lo califica directamente de absurdo. ¿Por qué? Pues porque eso significaría que en La Paz casi no hay niños, lo cual es evidentemente imposible. Y ojo, que esto no es algo aislado del municipio de La Paz. Cuando se mira el gráfico que compara el padrón electoral con las proyecciones del censo, la historia se repite. La barra del padrón electoral aparece sistemáticamente por encima de la población adulta que se esperaría. De ahí que la fuente hable de votantes fantasma. Ahora, es importante entender cómo se visualiza esto para no liarnos. El informe usa la analogía de la punta del cigarrillo. A ver, no quiere decir que haya el doble de votantes que de población, para nada. Lo que pasa es que para poder apreciar la diferencia entre dos cifras enormes, el padrón y el censo, el gráfico hace zoom, se centra solo en la diferencia, en la punta. Es una forma de visualizar una inconsistencia que de otra manera pasaría desapercibida. Y todo esto nos lleva a un debate casi filosófico: el principio de tolerancia cero. La pregunta es: ¿son aceptables los errores insignificantes en unas elecciones? Porque claro, el argumento que se suele oír es que, unos cuantos errores no cambian el resultado final, ¿verdad? Por un lado, tenemos la visión de los observadores ciudadanos, como Edgar Villegas. Él viene a decir que sí, con seguridad hay varias irregularidades, pero aparentemente no afectarían de manera significativa el resultado final. Es, digamos, una postura más pragmática. Si los errores son pequeños, no pasa nada.
Pero justo en la otra acera está el argumento del analista, que es mucho más tajante. Dice, la tolerancia es cero. La ley dice que deben ser anuladas y remata con la pregunta clave. ¿Cumplimos la ley o no? Aquí no hay matices, o se aplica la ley a rajatabla o no se aplica. Y esta comparación es muy buena para entender el punto. A ver, en nuestra vida diaria, ¿qué pasa? Si una calculadora suma mal, decimos que está rota. Si un niño se equivoca en matemáticas básicas, lo corregimos. Pero luego, según esta visión, cuando el sistema informático electoral comete errores, se acepta. Cuando el órgano electoral los comete, se le felicita. Es una doble vara de medir bastante llamativa. Llegamos al final, y la pregunta es inevitable. Si todo lo que expone este análisis es tan preocupante, ¿por qué no se armó más revuelo? La conclusión de la fuente es, bueno, de una frustración palpable. Lo llama un muro de indiferencia. ¿Qué ocurre cuando suena una alarma y nadie, absolutamente nadie, responde? Y es que, según se cuenta, estos hallazgos no se quedaron en un cajón. El analista los presentó a todo el mundo, a la oposición política, a periodistas, a otros analistas, a diputados, a los propios candidatos, pero la respuesta, insiste, fue siempre la misma: silencio, indiferencia, como si estuviera hablando a una pared. La tesis que se plantea es, desde luego, muy dura. La idea es que el hecho de que nadie use la palabra fraude no significa que no ocurriera nada. Significa, para este analista, que la gente simplemente decidió mirar para otro lado, que se optó por aceptar un resultado aun siendo cuestionable, porque quizá era lo más cómodo para todos en ese momento. Y así nos quedamos, con esta última reflexión que es casi un acertijo filosófico y que resume perfectamente la frustración de la fuente. Si una alarma suena en el bosque y no hay nadie para oírla, ¿hubo alguna vez un incendio? Una pregunta que, la verdad, se queda flotando en el aire.